que sí están ahí. Estoy sacando una presentación. Vamos a ver si la puedo hacer. No, esta no es. Vamos a trabajar un poco sobre el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. Pero estoy buscando la presentación que tenía ayer con los jóvenes. Porque hay que hablar sobre la estimativa jurídica. Vamos a ver el informe marco. Es para que ustedes puedan guiarse. La justicia. Aquí está, creo que aquí está. Pues he visto ahí algunas calificaciones muy buenas. Algunos, pues, lograron los 40, ¿verdad? No sé cómo le hicieron, pero lograron, creo que solo fue 1 o 2 por ahí, los 40 puntos. ¿O tuvieron habilidad para descodificar el examen o es que sí estudiaron y sí le atinaron, ¿verdad? Así es de que, bueno, vamos a trabajar un poco. No sé si ven la presentación, ¿no, verdad? No, todavía no. Ahorita se las doy. Solo voy a tomar una captura de la pantalla para... Ahorita les pongo la presentación. Bueno, ahí está. ¿La pueden ver? Ya, licencia. Ya se ve. Va. Muy bien. Vamos a trabajar un poco lo que es la justicia. Uno cuando habla de la justicia no se imagina que haya tanto concepto, definición, o que, bueno, el concepto solo es uno, la justicia. A veces se agrega con otros, ¿verdad? Pero básicamente es la justicia. Acerca de la justicia hay toda una teoría. Igual que con el concepto de paz, ¿verdad? La paz. Hay mucho escrito acerca de eso. Y yo no creo que solo es el concepto así sencillo, nada más. Y para poder hablar sobre la justicia, pues tenemos que enfocarnos en la estimativa. El programa señala en la unidad 4, en la cuarta unidad al principio habla de estimativa jurídica. Entonces vamos a ver qué es la estimativa jurídica. Pues, yo no sé si... Vamos a ver. Sí lo ven, ¿verdad?
Entonces, tenemos acá que algunos conceptos, algunas definiciones que vamos a ver de la estimativa. ¿Por qué se llama estimativa jurídica? Y este tema es fundamentalmente es visto por los jueces, son ellos los que trabajan la estimativa y es dirigida hacia ellos. Pero nosotros como estudiantes también podemos tener acceso a eso porque es parte de la cultura jurídica. Entonces dice que ubicar a la justicia como un valor jurídico porque la estimativa tiene relación con la justicia en tanto en cuanto se refiere a los valores del derecho, los valores jurídicos. Y nosotros sabemos que los valores, pues, en el derecho, según la filosofía jurídica, hay muchos valores, pues, pero los tres importantes son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Tenemos a la justicia en primer lugar. Intelectuales de todas las épocas han tratado de definir conceptos como la justicia y de manera singular y ese esfuerzo trasciende a lograr una unificación de lo que sería una justicia universal. Y existe una justicia universal, ¿verdad? Tema que es abordado por la filosofía del derecho, por las ciencias sociales en general, por la sociología, incluso la economía, incluso también las humanidades, ¿verdad? Y es que ya no se concibe el derecho como una ciencia tridimensional, sino que ustedes se recuerdan que cuando empezamos a ver el derecho como ciencia se hablaba de una visión tridimensional, basada en hechos, normas y valores. Esas eran las tres dimensiones, sino que ahora se correlaciona con otras teorías y ciencias, generando una teoría no tridimensional, sino pluridimensional de la misma. Así lo dice el maestro jurista David Sobrevilla. Y entendemos que la idea misma de derecho es procurar alcanzar la justicia, que si uno como profesional no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de eso, entonces se enfrenta a un reto muy difícil de superar. Y gracias a los diferentes filósofos dedicados a las investigaciones filosóficas, precisamente tenemos la oportunidad de examinar la verdadera dimensión de las ideas de quienes han postulado teorías de la justicia. Asimismo, se ha visto delimitado el examen de dos grandes autores, como Luis Diorro y Amartya Sen. Y es, por ejemplo, cuando se aborda el tema del derecho y la justicia. El tema de la justicia, pues, ha tenido siempre una gran importancia dentro de la ética, dentro de la política y la filosofía del derecho. Pero en los últimos tiempos esta importancia se ha acrecentado como se observa que el tema ha desplazado a la clásica frase bien y mal. O sea, justicia no es solo bien y mal, ¿verdad? Sino, como se decía antes, dentro de la ética, ¿verdad? Al grado que el problema de la justicia distributiva está a la orden del día en la discusión política y de que el justnaturalismo experimente un renovado reconocimiento, fíjense bien, un renovado reconocimiento, porque a raíz de que cobró importancia el positivismo, el justnaturalismo como que quedó rezagado. Pero cuando se empiezan a realizar estas teorías de la justicia es cuando cobra vida de nuevo el justnaturalismo, porque la justicia es un valor, y un valor que proviene de lo que lo ubicamos dentro del justnaturalismo. Y entonces ese renovado reconocimiento en los últimos años ha sido realizado gracias a los trabajos de autores como Ronald Dworkin, Robert Alexis, quienes sostienen que no se puede concebir el derecho eliminando los valores morales. O sea, los valores morales tienen mucho que ver en lo que es la estimativa jurídica también.
los que se manifiestan en la doctrina de los principios. Permítame un momentito. Y entonces también vemos asociado este término de justicia al término de razón, a la razón. Algunos dicen que, como John Rawls, 1971, y Luis Villoro, de la UNAM, hablan de los retos de la sociedad por venir, ¿verdad? Y algunos dicen que no es cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la injusticia. Cuando hay hambruna, pues es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o la injusticia. Y se hablaría en este caso de injusticia si pudiera haber sido evitada y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron. Por ejemplo, lo que pasó con esa niña que acaba de fallecer, que se le cayó el techo encima a varias, ¿verdad? En una escuela de Chiquimula. Entonces dice uno, cuando hay hambre o cuando pasan esas cosas, pues es más fácil protestar, ¿verdad? No se puede razonar ante algo tan inminente que fue. Y entonces se hablaría en este caso de injusticia, porque pudo haber sido evitado. Y si quienes pudieron evitarlo, no lo hicieron. Ese es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Y aquí en Guatemala pues se dan miles de ejemplos así. Entonces los estudiosos de la justicia en diferentes lugares del mundo procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares de la injusticia. Y entonces muchos líderes y autoridades son renuentes a examinar los fundamentos de sus políticas, pues aunque sus decisiones puedan ser correctos, tal vez sus razones no lo sean. En algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que también puede conducir a muchas arbitrariedades. Entonces los requisitos de una teoría de la justicia incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia, ¿verdad? En el péndulo entre la justicia y la injusticia. Entonces, Amartya Sen dice, ¿cómo debería promoverse la justicia? ¿Y qué serían las instituciones perfectamente justas, ¿verdad? Y el trascendentalismo, que es una tesis clásica, sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, instituciones, organización y reglas de conducta, cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia. Pero ¿acaso no se debería examinar lo que existe en la sociedad, en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes? Entonces se pregunta uno, ¿qué diría la ministra de Educación ahora que ocurrió eso? Algunos cuentan de que ella dice que no sabe qué pasó porque había mandado a reparar esa escuela, ¿verdad? Bueno, excusas siempre hay. Lo cierto es que ocurrió, ¿verdad? Entonces, la estimativa jurídica, pues, en nuestra vida humana consiste en tener que decidir a cada momento sobre lo que vamos a hacer. Aún el no hacer nada, que engloba la omisión, y el no hacer es un hacer vital, ya que implica el haber optado por una de las posibilidades que se ofrecían. Y la vida es pues una sucesión interrumpida de elecciones, de decisiones que efectuamos con un margen de libertad. Y como decía Recasens, el hombre que no pudiese elegir o preferir no podría pensar, no podría hacer nada, en suma, no viviría. Prácticamente sería eso, ¿verdad? Como hacedores de nuestra vida, de nuestros actos, con libertad, pues estos no pueden ser
rigurosamente determinados como los de un autómata. Por ejemplo, los robots, ¿verdad?, que siguen solo los movimientos determinados y se dirigen sobre los parámetros que la han establecido, impidiendo el actuar como voluntad propia. Entonces, esa libertad que impregna la conducta solo tiene una manera de manifestarse, prefiriendo o sea valorando. El decidir implica haber realizado la siguiente operación: elegir, preferir y valorar, ¿verdad? Esos tres actos. Y según Recasens-Sichel, los valores son pues estructuras esenciales de la vida humana, porque cuando se posee una buena base en la cual se desarrollan los valores que poseemos, demostramos la madurez adquirida para elegir correcta y prudentemente ante toda situación. Se realiza un buen análisis para esa decisión, porque los impulsos repentinos no podrían terminar en el resultado que esperamos y que nos pueden generar desbalance en nuestra seguridad interior. Así entonces, pues tenemos varias definiciones de lo que es la estimativa jurídica, y ustedes tienen una ahí a la vista, en las filminas. Y entonces este ininterrumpido quehacer implica que las cosas están en el mundo, no son indiferentes, pues al elegir, al preferir, adoptamos frente a ellas una posición, ya sea negativa o positiva. Esto se parece mucho a la definición de libre albedrío, jóvenes, a tenor de lo cual se nos aparecen como buenos o malos, justos o injustos, útiles o perjudiciales los actos realizados y por realizar. Siempre damos una valoración, ¿verdad? Y elegimos y accionamos. Y en síntesis, nos pasamos la vida en una atmósfera de valoraciones que nos presentan como valiosos a los objetos, o sea, todos los bienes, servicios y todas las cosas que están a nuestra disposición. El sentido de un objeto cultural depende de que sea vivido y representado por algún sujeto en un peculiar acto de vivencia llamado valoración. Y los valores, pues, son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en los objetos de la realidad humana. Por ejemplo, la santidad, la bondad, la justicia, la belleza, la utilidad, la elegancia, el bienestar, etc. Y es además una noción de relación, y el valor resulta de una relación de un objeto con un sujeto. Esa es la relación, ¿verdad? De un objeto con un sujeto. Cuando nosotros hablamos de cultura, pues la cultura es un bien que se da en la interacción de un sujeto con un objeto, o bien de un objeto con un sujeto. O no con uno, puede ser una colectividad también, porque están conectados entre sí con el hecho de que el sujeto, al adquirir un valor por la experiencia o situación vivida, lo convierte en parte de él, quedando en su camino diario el ponerlo en práctica para la satisfacción personal y de quienes forman parte de nuestro alrededor. El valor es concebible como valor por un sujeto apremiante. Los valores no valen porque los estimemos. Hay que tener muy en cuenta en eso. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Entonces, hay que tomar en cuenta esa definición que está también en la filmina, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar respecto a este tema. Y los caracteres, pues, de estos valores no son independientes, pues siempre se hallan encarnados en objetos culturales. Son objetivos porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad, ya que el sujeto individual es la medida de los valores. Ellos valen para cualquier sujeto. Los valores también son bipolares. Cualquier valor puede aparecer con signo positivo o negativo. El positivo es el disvalor, ¿verdad? Por ejemplo, a lo bueno se contrapone lo malo, a lo bello lo feo, a lo justo lo injusto, al orden el desorden, etc. Y algunos autores también admiten que los valores presentan una relación de rango o jerarquía en una tabla de valores. Sí, Ronald.
¿Ya no me escuchan? Sí, licenciada, sí, escucho. ¿Sí me escuchan? Es que como estaban haciendo ruido ahí. Entonces, ustedes pueden ver ahí que realmente la estimativa jurídica tiene muchas facetas y definiciones. Y es muy importante para los jueces porque ellos aplican el derecho precisamente. Entonces, es ahí en donde se da el juego entre justicia e injusticia en cuanto a los valores. A veces es muy importante la formación del juez. No a veces, siempre es muy importante la formación del juez. Incluso desde pequeño, ¿verdad? Desde que tuvo conocimiento de lo que eran las cosas. Todo eso es muy importante porque va formando en el individuo una escala de valores. Naturalmente, alguien que nunca conoció pues, comodidad, estudios y cuestiones así, aunque sea muy pobremente, pues lo que va a tener probablemente es algún rencor, ¿verdad? Rencor o antivalores. Así es de que por eso les hablaba de eso. Entonces, esto de la estimativa jurídica, como pueden ver ahí, es parte de la filosofía jurídica, de la ética. Tiene mucha relación con la ética, cuyo objeto de estudio es la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas. Su campo de aplicación se vincula con la axiología jurídica y también con la deontología. ¿Se recuerdan al principio del curso que hablamos de la axiología y la deontología, el derecho como es y el derecho como debe ser, cuyo eje fundamental es la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo? Porque cuando surgió el derecho positivo y tuvo tanto éxito, pues ya nadie quiso hacerle, ya nadie se acordó de la justicia y de los valores del derecho natural. Es ahora como se retoma con la estimativa jurídica y los estudios de ciertos autores y filósofos y juristas, como se trae de nuevo a colación el derecho natural. Y por eso busca incidir más en la práctica del derecho, más que en la teoría, busca incidir en la práctica. Y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, cuál debe ser el supremo principio ideal orientador del derecho, ¿verdad? Básicamente asociada a los valores, asociada a la axiología. Tiene mucho que ver porque si la axiología es la teoría de los valores, pues, y los valores son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en la realidad cultural, resultan entonces de la relación entre un objeto con un sujeto y el adquirir un valor por la experiencia vivida. Y el valor es concebible como valor por un sujeto. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Un momentito, joven. Bien, entonces la estimativa jurídica o axiología o deontología. Prácticamente cuando hablamos de estimativa jurídica podemos decir que hablamos de axiología, ¿verdad? O de deontología. Es la rama
de la filosofía jurídica que tiene por objeto desentrañar y analizar en detalle. Los valores jurídicos. Y la valoración jurídica constituye pues un inexplicable ingrediente de la conducta social. Esa conducta que determinará más adelante nuestra conciencia social. Así pueden ver ustedes ahí en la filmina esa definición y luego los valores jurídicos que son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Entonces la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál deba ser el supremo principio ideal orientador del derecho y de consiguiente el supremo fin del Estado también. Y se trata de saber en suma si el derecho, ni más ni menos que todas las demás tareas y cosas que el hombre hace y desarrolla en su vida, tiene tan solo sentido y justificación en la medida en que representa un medio para cumplir los valores que pueden realizarse en la persona individual, que es la única genuina que existe, ¿verdad? O si por el contrario el derecho y el Estado sería un fin en sí, independientemente de los hombres reales, individuales, de carne y hueso, ¿verdad? Por decirlo así, y los cuales funcionarían tan solo como meros medios de instrumentos para la realización de ese fin transpersonal, que encarnaría en el Estado, que se encarnaría en el Estado. O dicho en otras palabras, se trata de saber si el derecho y el Estado son para el hombre o si, por el contrario, el hombre es para el derecho y el Estado. Eso pasa en regímenes totalitaristas, ¿verdad? Que el individuo, como por ejemplo ese de Corea del Norte, pues en esos regímenes el individuo no importa. No importa si mueres, si vives, lo que importa es que sea un peón para sostener el Estado. En cambio, en los estados democráticos, por ejemplo, pues en Estados Unidos las cosas son diferentes, ¿verdad? En Europa y todo eso. Aquí también debiera ser así, ¿no? Entonces se trata de decidir entre esas dos posturas antitéticas e inconciliables que les acabo de mencionar y que han sido llamadas respectivamente la primera personalismo, es decir, que prácticamente es humanismo. Si el hombre es, digamos, si se sustenta el punto de vista antropocéntrico frente a todos los demás valores, es decir, que el hombre es para el centro de todas las cosas, y el transpersonalismo que es el Estado, ¿verdad? Y entonces, según el personalismo, que también puede denominarse humanismo, la cultura y la colectividad deben converger, coincidir hacia el hombre y tomarle como substrato, pues solo así tendría sentido y estarían justificadas, y debe convertirse en condiciones o en medios para elevar al hombre a los valores. Pero según el transpersonalismo o totalitarismo, por el contrario, el hombre sería un mero instrumento para que se produjesen obras de cultura con sustrato objetivo, ¿verdad? Por supuesto, como la ciencia, el arte, la técnica, etcétera, o para el engrandecimiento y poder de la colectividad. El hombre individual quedaría degradado a ser pura parte de la gran masa, ¿verdad? O pasta al servicio de unas supuestas funciones objetivas a realizar en el poder, en la gloria estatal. Bueno, si se es gobernante, pues sí tiene mucha relevancia. Pero si se es un simple mortal ciudadano, entonces no la tendría. Salvo lo que pueda contribuir en la gloria estatal, en la raza, en la cultura, es decir, en magnitudes transpersonales. En definitiva, este es el tema sobre el rango o jerarquía de los valores que el hombre debe realizar en su vida. Trátase de averiguar cuál sea para la vida humana la jerarquía entre los diversos valores en relación con los substratos en que se encarnan. Y se trata de saber si en la vida humana los valores supremos son aquellos que solo en la persona espiritual pueden encarnarse, de suerte que a ellos se subordinen todos los demás.
o si por el contrario son superiores en rango los valores que se plasman en las obras objetivadas de la actividad humana, como la ciencia, la técnica, el arte, ¿verdad? Que los valores solo anidan en la persona ética individual, estarían subordinados a aquellos como puros medios o instrumentos. Entonces, podemos, si los valores jurídicos, bien común, justicia y seguridad jurídica, tenemos que ubicar al valor primordial. Y el valor primordial y básico entre esos tres es la justicia, ¿verdad? Y la justicia, pues, hay que ubicarla como un valor jurídico. Ahí tienen ustedes la otra filmina, ¿verdad? Pero con respecto a eso, se habla también de la filosofía del derecho. ¿Se recuerdan de nuestro autor Norberto Bobbio? Que él habla de la filosofía del derecho para los filósofos y filosofía del derecho para los juristas. Y se dice, probablemente él no lo dice, pero sí se habla de eso. La primera es un reduccionismo, ¿verdad? La filosofía del derecho de los filósofos, porque solo la enfoca desde la filosofía, desde los grandes sistemas filosóficos, en que el derecho ocupa una pequeña porción y solo es una pieza más del engranaje filosófico. El filósofo del derecho no brilla con luz propia, sino con luz refleja, con un conocimiento del derecho muy vago y superficial, desconectada de la experiencia jurídica, y los problemas jurídicos que van a interesar muy poco a la comunidad de juristas. Situación que no ocurre en la Facultad de Derecho, pues porque ahí es donde se hacen los estudios de los juristas. Y nosotros como estudiantes de Derecho, pues estamos muy, muy cerca de eso. En la segunda opción, que es la filosofía del derecho de los juristas, pues no es como los filósofos, sino como juristas. Y se aborda la especulación teórico-jurídico desde la experiencia jurídica, que corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independiente de otras reflexiones filosóficas más generales. Y entonces dice Norberto Bobbio, ¿cuáles son los temas de filosofía del derecho que interesan a los juristas? Para Bobbio, la filosofía se compone de tres partes. Teoría del derecho, es decir, la filosofía del derecho se compone de tres partes. Primero, la teoría del derecho. Segundo, la teoría de la justicia. Y tercero, la teoría de la ciencia jurídica. Y estos tres campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o subáreas de especulación a identificar, como por ejemplo la filosofía del derecho de los juristas. Entre ellas no figura la historia de la filosofía del derecho. Él rechaza la historia de la filosofía del derecho porque no hay razón epistemológica ahí, sino que esa historia responde a que el profesor de Turín, o sea, Norberto Bobbio, no es partidario de las historias de la filosofía del derecho como obras con sustrato, pues con sustento, con sustantividad propia, porque generalmente son, y no pueden ser de otra manera, dice él, elencos de doctrinas más bien heterogéneas. O sea, lo que pasa es que la historia lo que plantea es un escenario, ¿verdad? Varios escenarios que se van dando. Pero ¿quién escribe la historia, jóvenes? Les pregunto. Para que no se me duerman. ¿Quién escribe la historia? El hombre, ¿verdad? Pero ¿qué hombre? ¿Qué tipo de hombres? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Pues le escriben los vencedores, ¿verdad? Y por eso es que esos escenarios que
que se presentan no siempre sirven para las definiciones, especialmente de la estimativa jurídica, ¿verdad? Entonces, la justicia, pues, el papel de la justicia en la vida del hombre, pues, determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de la teoría de la justicia, de las teorías de la justicia contemporáneas, y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Valor, por ejemplo, dar a quien lo suyo. O los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. También está la moral y la ética como valores, ¿verdad? Y sin ellos no habría orden, sanciones ni correcciones. La justicia, el orden, la paz, la solidaridad, la seguridad, etcétera, también tienen sus contravalores. Y sus contravalores. Y, por ejemplo, en el caso de la justicia, pues su contravalor sería la injusticia. Pero podemos deducir que cuando hay injusticia con relación a otros valores jurídicos, cuando hay injusticia, es que a falta de esta, los demás se vuelven antivalores de todos los demás valores, ¿no? Se vuelven antivalores. Y entonces el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas, especialmente para el justnaturalismo y el positivismo, pues produjeron varias definiciones de varios tipos de justicia, ¿verdad? Por ejemplo, se habla, digamos, al ubicar nosotros, voy a regresar, al ubicar a la justicia como valor jurídico en nuestras normas, por ejemplo, la justicia como valor principal de nuestro derecho, ¿verdad? O el derecho en general, porque hay justicia universal. Tiene algunas expresiones, por ejemplo, es un conjunto de reglas y normas. La justicia, pues, es un valor específico del derecho. Y eso está en el artículo 2 de la Constitución Política. No sé si alguien podría hacer el favor de leer el artículo 2 de la Constitución. El 2 y el 203, por favor. Se lo leo, licenciado. Sí, muchas gracias. Deberes del Estado, artículo 2 de la Constitución. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Y el 203, gracias. Sí, gracias, Samuel. El 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. ¿Cómo dice? Independencia del organismo judicial. Y la potestad de juzgar. Ajá. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atenderán contra la independencia del organismo judicial. Además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Mire, ahora que estaba oyéndolo, esos dos artículos, me parece que estuviéramos leyendo la Constitución de otro país, verdaderamente. Ya esos preceptos como que van cayendo en el vacío, ¿verdad? Y entonces, gracias, Samuel, gracias.
Entonces, ¿qué ha dado lugar el papel de la justicia y los estudios sobre la justicia? Pues a lo que ha dado lugar es que hallemos varias tipologías de justicia, ¿verdad? La justicia es una, y realmente, jóvenes, cuesta definir la justicia, no es fácil. De hecho, creo que no se puede definir en sí, pero lo que crearon los filósofos juristas fue algunas tipologías, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ese es un gran aporte del papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos la justicia legal, que la tienen ustedes ahí, que regula los derechos de la sociedad. Y se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho de exigir. Y exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. Pero veamos qué es el bien común. El bien común es una de las finalidades a las cuales tiende el derecho. El hombre en su actividad normal trata de realizar su propia superación, pero dado que vive en común con otros hombres para lograr sus fines individuales, necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. Y el hombre no puede actuar sin tomar en cuenta los factores de tipo colectivo que determinan el campo lícito de la acción personal. Y con respecto al derecho, tiene como objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad, la cual busca un fin, que es un fin común de todos los integrantes del grupo social. Así, de una mira de colectividad, realizan sus normas en busca de un bien común. No es de menor importancia decir que no se pueda concebir norma alguna integrante del sistema jurídico que tenga como objeto solo el alcance individual, ¿no? También dentro del individual se da lo colectivo. Y entonces se exige, la justicia legal o general exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta de bien común. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a las autoridades como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo a las exigencias del bien común. Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba de la justicia general, que es la que estamos viendo aquí, dice, la caridad puede ser llamada virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal, en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien común. Y Mariano Alzamora Valdés dice, la justicia general es algo más que virtud, es el conjunto de todas las virtudes. La virtud que se refiere al bien y a la conveniencia de los demás. Y el filósofo Tanqueray dice, la justicia general, que también se llama legal, nos obliga a reconocer los grandes beneficios que recibimos de la sociedad, soportando las cargas legales que nos impone y prestándole los servicios que espera de nosotros, ¿verdad? Pero la justicia es el valor principal que el derecho trata de realzar a través de sus distintas expresiones. Es un conjunto de reglas y normas que se establecen para las relaciones entre personas. La justicia es el valor específico del derecho, porque trata de realzar a través de y trata de realzar aquellas expresiones donde dice derecho justo, menos justo o injusto, pero siempre llevará en sí una inspiración hacia la justicia. Así es como lo dice el artículo 2. La justicia también, vamos a ver aquí. Bueno, tenemos la justicia distributiva. Vamos a ver. La justicia distributiva, que regula la participación que corresponde a cada uno de los miembros de la sociedad en el bien común de la sociedad con los particulares. En ningún caso esta forma de justicia
obliga a la distribución del bien común. Este tipo de justicia obliga a que en caso de que haya que distribuir un bien común entre los miembros de una sociedad o un servicio, ¿verdad? Dicho reparto sea proporcionado de acuerdo a los méritos de los beneficiarios, del mismo modo que la contribución de estos al conjunto, que ha de ser proporcional a sus posibilidades. Y entonces se exige tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales. Asigna el bien común distribuible, así como las tareas o cargas con que los particulares deben contribuir. Regula el modo en que ha de distribuir ese bien común, no la cantidad material del mismo, que eso compete a la justicia legal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, dice que hay dos versiones del movimiento de la huelga del día de hoy, de una manifestación que dice que es de los maestros. No sé si es cierto. Ustedes tal vez lo saben. Pero dice que una versión dice que ellos están oponiendo a un incremento a un nuevo impuesto que se hará de acuerdo al salario que se devenga, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando se van a distribuir, por ejemplo, servicios del ICS, pues cada quien contribuye según su salario, ¿verdad? Sin embargo, el ICS a veces, pues lo que hace es que así atiende también a los pacientes, ¿verdad? No todos tienen la misma carga de aportaciones del ICS, ¿verdad? Ni las mismas prestaciones. Por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones por vejez, pues se le va a dar más al que más aportó y menos al que menos aportó. Y ese es el sentido, pues, de la justicia distributiva. En el caso de los patronos no hay tales prestaciones. Los patronos no pueden jubilarse por vejez, ¿verdad? Ellos corresponden a otro grupo. Y es ahí donde se da la justicia distributiva. Y dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿verdad? Y así tenemos, por ejemplo, la justicia correctiva o conmutativa y justicia social, ¿verdad? Y este es el compromiso personal de cada uno con el otro. Con el otro, pues, la existencia de otra persona que no soy yo, ¿verdad? Alguna vez ustedes habrán oído hablar de la otredad, y a eso se refiere. O sea, el tratamiento de un individuo, yo, con el otro. La justicia, dice, correctiva o conmutativa me obliga a reconocer al otro en cuanto tal, otro, sin necesidad de que me otorgue nada a cambio. Es decir, que cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real, no estamos haciendo más que lo que debemos. No estamos haciendo un favor. No es un acto de generosidad. Estamos dando a la realidad personal y social el valor que se merece en el mismo plano de igualdad. Y no hay razón para tomar en cuenta sus diferencias individuales. Y la justicia social, entendida como valor supremo del derecho, es aquello considerado lo más razonable para una situación dada. Y también tiene el propósito de realizar acciones que beneficien a las clases más necesitadas y una mejor distribución de la riqueza que produce un país para asegurar mejores condiciones de vida. Y no se trata de una nueva clase de justicia, por cuanto no hay justicia que no sea social. Toda justicia es social. Se habla de la justicia social para incidir en el hecho de que sus destinatarios son las clases desvalidas y menesterosas. Aquí no tengo nada. Vamos a ver aquí. La justicia como virtud. Abarca la religión, otras como la religión que da a Dios al culto debido, ¿verdad? Por ejemplo, la piedad que tributa a los padres y a la patria, los homenajes merecidos,
el respeto mediante el cual se honran las personas dignas, la gratitud o reconocimiento por los beneficios recibidos. El concepto de justicia, probablemente el más antiguo de todos, puede hallarse en textos religiosos como la Biblia. Entonces son, digamos, formas de reconocimiento de los méritos o del trabajo de algunas personas que se han distinguido en eso, ¿verdad? También eso es hacer justicia, reconocer los méritos de cada quien. Por ejemplo, dar reconocimientos por años de servicio en alguna u otra actividad, ¿verdad? Eso es. También tenemos vamos a ver, esa es la justicia como virtud. Pero en el caso de la justicia, como les hablaba yo, la justicia correctiva o conmutativa, dice, tiene el propósito de realizar acciones que beneficien, no, vamos a ver. Es decir, dice que cuando nuestro compromiso personal por la justicia es real, no estamos haciendo más que lo que debemos. No es un acto de generosidad el que estamos dando a la realidad. Es lo que debemos hacer. Por ejemplo, un niño está perdido, extraviado en la calle. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como personas, como buenos ciudadanos, adultos, civilizados? ¿Qué tenemos que hacer? Pues resguardar al niño si nosotros nos dimos cuenta, llevarlo a la autoridad para que sean ellos quienes localicen a los padres, en fin, y ese tipo de cosas. Y con eso no le estamos haciendo un favor, sino que es un acto que nosotros tenemos que hacer porque la sociedad nos lo exige. Porque si nosotros queremos que la sociedad nos suministre bienes y servicios y protección, pues nosotros tenemos también que hacer nuestra parte, ¿verdad? Vamos a ver, la justicia social y judicial. Pues la primera es entendida como valor supremo del derecho, conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables por un colectivo social. Esta es la justicia social. Y la judicial, pues cuando el juez tiene que integrar el derecho ante las lagunas de la ley para encontrar una solución justa para el caso concreto. ¿Pero por qué? Porque el juez no puede desestimar un caso. Para eso están, por eso es que son jueces. Y aunque no existiera una ley específica para resolver el caso, él tiene que ver cómo integra la ley para poderle dar solución, ¿verdad? O sea, esa es la justicia judicial, ¿verdad? La relación de la justicia con otros valores jurídicos, pues el papel de la justicia en la vida del hombre determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea. También ayuda a ubicar a la justicia como un valor jurídico fundamental, cuya definición más general es dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Y eso ya es un valor. Y los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente todo lo relacionado con el derecho. Estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no hay orden, no hay sanciones ni correcciones. Y la relación, ya lo había dicho, el de la justicia con otros valores, como por ejemplo con el bien común, como conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y al progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas. El bien común no es propiedad privada, sino que corresponde a todos y es utilizado por todos como la finalidad social suprema, hacia la que tienden todos los objetivos del hombre, de tal manera que la justicia, el orden, la paz y la seguridad son como las bases en que se asienta el bienestar. Y es la existencia de un deber de participar y cooperar al bien común como derecho natural que persigue la sociedad y ordenarse o ponerse del lado social, ¿verdad? La misma existencia de la Universidad de San Carlos, que es una universidad pública y gratuita, ya es justicia social, pues, ya encarna esa relación con el bien común. ¿Por qué? Porque muchas generaciones, al
en esta sociedad tan excluyente y tan polarizada, en que los bienes están sumamente concentrados. Entonces, la mayor parte de las personas, como ustedes y yo y todos los profesionales que hemos obtenido una herramienta de trabajo y ha sido gratuita, es parte del bien común. Es una lástima que pues eso los estudiantes no lo perciban, ¿verdad? Pero si nos quitan la Universidad de San Carlos y nos la privatizan, ¿qué van a hacer nuestros hijos? ¿Verdad? Son preguntas importantes. Probablemente como nosotros ya somos abogados, los podemos inscribir en una universidad privada. En nuestro caso, pero no es el caso de todos, ¿verdad? Y entonces, el bien común es la existencia de un deber participar y cooperar al bien común como derecho natural. Lo dice también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? En sus artículos 12 al 17. Y está el papel de la seguridad jurídica, que es el otro valor que yo les mencionaba, ¿sí? Aquí tienen ustedes la justicia y otros valores jurídicos, ¿verdad? Estos los contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Carta Constitutiva de la Organización de Naciones Unidas. La seguridad jurídica, pues, bueno, aquí tenemos la justicia como principio de derecho, pero ya la habíamos visto, la seguridad jurídica o certeza jurídica. Hacia esto vamos, que es la protección que la persona recibe de parte del Estado dentro del régimen legal basado en normas. Se entiende como la confianza de que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene un accidente de tránsito, pues la ley dice que tiene que ser presentado ante juez dentro de las siguientes 6 horas. Pero ¿qué pasa si no es presentado ante las siguientes 6 horas? ¿Qué pasa? Pues hay responsabilidades para los agentes captores, ¿verdad? Y los principios de la seguridad jurídica, pues son la primacía de la Constitución Política, artículo 204. Normas que rigen y forman parte del Estado de Derecho. Y el principio de justicia gratuita, en el sentido de que si se viola la seguridad jurídica de un ciudadano, empieza a operar la justicia, ¿verdad? Esa justicia gratuita. El artículo 203 del Código de la Constitución Política. Y el principio de no negación de la justicia por falta de ley. Los jueces no pueden suspender ni denegar o administrar justicia sin incurrir en responsabilidad. Pero hay otra parte muy importante y es que el debido proceso también es parte de la seguridad jurídica. Y por eso es que este tema es sumamente importante para los jueces. Vamos a ver qué dice aquí. Esos son los principios de la seguridad jurídica. De que realmente se nos aplique el derecho tal como está en la ley, ¿verdad? Y no se le dé un sesgo. Que se nos den las garantías que contiene la Constitución. Ahí pueden copiar ustedes. Entonces, la teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la moral, creo que estas se repiten. La teoría de la justicia como teoría jurídica y su relación con la teoría moral de Norberto Bobbio dice que el problema de la justicia da lugar a todas aquellas investigaciones que tratan de precisar los valores supremos hacia los cuales tiende el derecho, o sea, los fines sociales, cuyo instrumento de realización más adecuado son los ordenamientos jurídicos con su complejo de reglas y de instituciones. De aquí nace la filosofía del derecho como la teoría de la justicia.
Eso, teoría de los sentimientos morales que establece principios que gobiernan nuestros poderes morales, especialmente nuestro sentido de la justicia. Y el objeto del derecho es más reducido que el de la moral. O sea que el objeto de la moral es mucho más amplio, ¿verdad? Porque se da en todos los aspectos de la vida. Y la regulación jurídica es la dimensión externa de la conducta, mientras que por el contrario, el punto de partida de la regulación moral es su dimensión interna. O sea que la regulación jurídica es hacia afuera, ¿verdad? En la conducta externa. Mientras que la regulación moral se da hacia lo interno de la sociedad. Bueno, yo creo que esto ya se los había dicho. Tengo que ordenar un poco estas filminas. Aquí está lo que dice Norberto Bobbio, que le da 3 áreas de estudio de los juristas: teoría del derecho, teoría de la justicia, teoría de la ciencia jurídica. Entonces, por ejemplo, hay otro concepto de estimativa jurídica, y dice: la estimativa jurídica, también conocida como valoración jurídica, es el proceso mediante el cual se determina el valor jurídico de un hecho, acto, conducta o situación en el marco de una investigación o proceso judicial. Consiste en la valoración y apreciación de las pruebas y evidencias presentadas en un caso para determinar su relevancia, credibilidad y pertinencia en relación con los hechos que se pretende probar. La estimativa jurídica es una actividad propia del juez o tribunal encargado de resolver el caso y se realiza a través de un juicio crítico y razonado de los elementos probatorios presentados por las partes. En este proceso se evalúa la idoneidad y suficiencia de las pruebas aportadas, su consistencia y coherencia con los demás elementos del caso y su capacidad para demostrar o refutar los hechos alegados. En resumen, la estimativa jurídica es una técnica de valoración de pruebas que busca determinar la verdad de los hechos alegados en un caso, con el fin de aplicar adecuadamente el derecho y resolver la controversia de manera justa. Sí, la estimativa es una técnica de valoración de pruebas, pero también está alimentada por los valores del derecho, ¿verdad? Así es de que, entonces, jóvenes, quedamos en eso. Mañana, no, perdón, ¿cuándo? Sí, mañana tenemos clase con ustedes. Creo que si no trabajo otra parte de esto, pues entonces estaríamos viendo un poco lo de la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Así tenemos temas separados. Bien. Entonces, gracias, licenciada. Para servirles, jóvenes, hasta luego. Pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes. Feliz tarde. Hasta mañana. Feliz tarde.